Soy Fabián Van Staden, presidente del Instituto de Estudios Judiciales de La Matanza. Quisiera agradecer en principio a la Dirección General de Sanidad de la Corte, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios, también de La Matanza, con quienes estamos coorganizando este encuentro, este evento. Particularmente al doctor Sergio Gago, presidente de la Asociación Departamental La Matanza, con quien rápidamente nos pusimos de acuerdo y coincidimos en la necesidad de generar esta reunión. Por supuesto a Pablo Perel, director del Instituto Provincial, a Verónica Ambrosi, su secretaria, y con la cual ha tenido que padecerme en cantidad de mensajitos. Y por supuesto a Fernando Fasano, quien ahora mismo está operando el área informática. Bueno, todos coincidiremos, destacamos y notamos cierta demanda en este sentido y por supuesto honda preocupación, de modo tal que rápidamente con el presidente de la asociación coincidimos en la necesidad de generar esto y desde la dirección provincial rápidamente encontramos eco en esta necesidad. Voy a nombrar ahora a los expositores, a quienes por supuesto agradezco especialmente su presencia hoy aquí. La doctora Gabriela Cocún, que es la jefa de la Delegación de Sanidad de la Departamental La Matanza, a los licenciados Diego Rocataglia y Homero Villafañe, y el ingeniero Marcelo González, todos ellos del área de higiene y seguridad de la Dirección General de Sanidad. Bueno, un poco Fernando ya nos adelantó un poco la modalidad, así que les pedimos que cualquier inquietud o pregunta la canalicen vía chat e intentaremos al final de las exposiciones dar respuesta a todas estas inquietudes. Así que nada más, muchas gracias a todos y esperemos sea de utilidad este encuentro. Bueno, arranco yo. Buenas tardes para todos. Bueno, como dijo el doctor Van Staden, el motivo de mi participación en esta charla es abrir un poco el panorama, aclarar algunas dudas, dar algunas definiciones con respecto al virus que está causando la pandemia a nivel mundial y que estamos padeciendo todos. Es por ello que preparé una pequeña exposición, tratando de hacerla bastante sencilla, bastante clara. Quiero que sepan todos que hay ciertas cuestiones en relación a este virus que son conocidas y muchas otras que no han podido tener una certeza científica todavía definida. Esto significa que es un virus de aparición absolutamente nueva, es una mutación, una variante, un subtipo agresivo de un virus viejo, conocido de todos, pero que no producía afecciones graves en el tracto respiratorio. Entonces, todo lo que diga hoy, mañana puede ser historia. Esto significa que, que hay cosas que sí se saben y otras tantas que no se saben. Así que vamos a comenzar con la exposición. Bueno, hablar de COVID-19 es hablar de un subtipo de un coronavirus, que es un virus ARN envuelto monocatenario, que no les importa nada a ustedes qué significa esto, pero a mí sí me importa. Me importa que sepan que esta cubierta lipoproteica que tiene el virus tiene como unas espículas o unas sopapitas, en todos los dibujos del virus se ven. Esas sopapitas actúan sobre la célula huésped que van a infectar. Se fusiona la membrana del virus y la membrana de la célula huésped y se libera el contenido genético del virus a la célula madre, que es la célula infectada, y de allí se empieza la reproducción del virus y de esta forma se empieza la replicación viral y la infección. ¿Por qué es importante que el virus tenga una cubierta lipoproteica? Es importante porque esa cubierta es altamente sensible y lábil
a la acción de los solventes lipídicos. Los solventes lipídicos son los jabones. Este virus es muy contagioso, puede producir enfermedades graves, pero es altamente lábil al jabón común, al más barato de todos, al de pan, al que venden en cualquier lado. Es decir, que limpiando las superficies con jabón común se mata el virus. Estos virus producen afecciones habitualmente en el tracto respiratorio bajo, en los niños y en los lactantes, así como también en pacientes con alteraciones de la inmunidad, pueden producir afecciones en el tracto gastrointestinal y producir gastroenteritis. Este serotipo nuevo de virus causa SARS. SARS es la definición de un síndrome respiratorio agudo grave que puede producir la muerte de los pacientes. Hasta ahí todo lo que sabemos del virus, a ciencia cierta, es que es un virus que empezó como un brote epidémico a partir de una zoonosis transmitida, se supone que por los murciélagos cuyas deyecciones tenían el virus. Los murciélagos se supone que son reservorios de este virus. Las deyecciones fueron inhaladas por las personas, hizo una mutación y produjo un brote epidémico en Wuhan, en China, una ciudad que nadie conocía hasta que produjo el brote. El virus así pasó al ser humano, del ser humano en China se subió a un avión y se diseminó en todo el mundo. La afectación inicial fue en el hemisferio norte, pero como después todos sabemos, rápidamente se diseminó a nivel mundial. Ahora bien, se supone que el periodo de incubación de este virus es de 1 a 12 días. El seguimiento epidemiológico es de 14 días como para tener mayor seguridad. Aunque se sabe también que el promedio de aparición de los síntomas en algunos trabajos es entre 5 y 8 días, otros trabajos hablan de 4 a 7 días, pero el 85% de los casos presenta síntomas antes del día 12. La transmisión del virus es por vía respiratoria, a través de las gotas de flush, que son las gotitas de saliva que uno expele cuando habla, cuando tose, cuando se ríe o cuando estornuda, y por contacto. Contacto es decir, porque las gotitas de flush se depositan en el contacto de las superficies, uno las toca y ese virus que está depositado en la superficie, después por uno tocarse la boca, la nariz o los ojos, se contamina y se infecta. A pesar de esto, los virus, este virus particularmente, se encuentra en todos los fluidos de los seres humanos, en las lágrimas, en la materia fecal, en la orina, en el sudor, obviamente en la sangre. Por eso están descritos un montón de síntomas y signos, entre ellos las conjuntivitis, lesiones cutáneas, problemas de piel, pero en toda pandemia necesitamos los médicos establecer parámetros para definir las enfermedades. Estos parámetros son sumamente estrictos. ¿A qué me refiero cuando hablo de parámetros? Hablo de definiciones que encuadren a los casos. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de la Salud de Provincia de Buenos Aires, homologó lo que es la definición de un caso sospechoso. ¿Cuándo nosotros hablamos de caso sospechoso? Hay criterios para establecer la definición de los casos. Hay 4 criterios específicos y estos criterios hacen referencia a toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre o una temperatura mayor de 35 grados, tos, odinofagia o dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia o falta de olfato, disgeusia o falta de gusto. Acá quiero hacer hincapié en estos síntomas y detenerme un segundito. ¿Por qué? Porque si bien la determinación del caso sospechoso es una determinación epidemiológica y médica, es indispensable que todas las personas seamos responsables en este sentido y tengamos en cuenta lo siguiente. Nadie sabe el día que se levanta con dolor de garganta si va a tener o no coronavirus, o va a tener un resfrío, o va a tener una gripe. Lo que sí tenemos que hacer, si tenemos alguno de estos síntomas, es quedarnos en casa. No tenemos que salir, no tenemos que ir ni a hacer las compras, ni ir al trabajo,
ni ir a cuidar a nuestra mamá o a visitar a nuestro abuelo. Nos debemos quedar en casa. Nos debemos quedar en casa hasta tanto el síntoma desaparezca o aparezca otro que nos encuadre en la patología. Dicho esto, voy a avanzar con el segundo criterio, que es la persona que tiene 2 o más síntomas y requiere internación. La persona que sea definida como un contacto estrecho de un caso confirmado y presente 1 o más síntomas de reciente aparición, y toda persona que presente anosmia digeusia, que es la falta de gusto y la falta de olfato de forma repentina, sin otra causa que lo defina y sin algún otro síntoma. Seguimos. Como dije, hay que definir muchas cosas en una pandemia y una es la definición de contacto. ¿Cuándo alguien es un contacto? No en todas las situaciones en las que una vivencia está en contacto con alguna persona se define epidemiológicamente como un contacto. En esta situación, para todos los casos, el periodo de contacto se considerará las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso COVID positivo. El caso debe ser COVID positivo. Para hacerlo gráfico, es importante que sepamos que, por ejemplo, si nosotros estamos en contacto el lunes con alguien, en nuestro lugar de trabajo o algún familiar. Pongamos el ejemplo del lugar de trabajo. Yo estoy el lunes con alguien en mi lugar de trabajo y a esa persona el jueves comienza con síntomas 2 o más, se le hace el hisopado y es positivo, yo no soy contacto. Epidemiológicamente hablando y bajo las normas y los protocolos del Ministerio de Salud, no soy contacto. Si el síntoma aparece entre el martes y el miércoles, sí lo soy. De ahí surge la definición del contacto estrecho. Una vez establecido si hay contacto o no hay contacto, se debe definir si el contacto es estrecho. Se define como cualquier persona que haya permanecido a una distancia de menos de 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, al menos 15 minutos. La definición inicial era para convivientes, visitas y compañeros de trabajo. Actualmente este tipo de definición debiera ser solo para los convivientes, puesto que se supone que las visitas no están autorizadas y los compañeros de trabajo debieran todos tener las medidas de protección adecuadas. Es decir, y lo vuelvo a graficar, si yo estoy trabajando en una dependencia con 3 personas, pero cada uno está en su oficina o en su despacho, usamos tapabocas y usamos tapabocas y mantenemos una distancia adecuada, probablemente nosotros no somos contactos estrechos. Si uno de nosotros el día de mañana desarrolla síntomas compatibles y después nos hacen el hisopado y somos COVID positivos. Pero si yo estoy trabajando en una dependencia con 3 personas, no uso tapabocas, no mantengo la distancia social y el día de mañana me hacen el diagnóstico y soy COVID positivo, las personas que trabajaron conmigo sí son contactos estrechos y sí deben aislarse. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras estos casos presentaban síntomas o las 48 horas previas al comienzo de los síntomas, también deben considerarse como caso estrecho. Contacto estrecho, perdón. Y ahí un poco me gustaría que veamos cómo son los algoritmos para definir las acciones sobre los contactos estrechos. El protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires establece solamente un seguimiento a los contactos estrechos. No hace referencia a los contactos de los contactos estrechos. Es decir, es una primera línea de contacto. Si yo estoy ante la presencia de un caso COVID positivo y estoy encuadrada dentro de lo que es contacto estrecho, es decir, mi compañero de trabajo presentaba síntomas o estuve con él 48 horas antes del inicio de los síntomas, pero no usé tapaboca ni mantuve distancia social, debo ser aislado. La recomendación médica es el aislamiento obligatorio por 14 días. Ese aislamiento debe ser en el domicilio y también
se debe tomar las pautas con los convivientes, es decir, no debo tener distancia, debo tener una distancia de más de 2 metros con las personas que conviven conmigo, debo usar tapabocas en las áreas comunes y lo ideal sería que yo estuviera aislado en una habitación. Esto siempre es así con los casos COVID positivos confirmados, o sea, con los contactos de los casos COVID positivos confirmados. Si en el transcurso de esos 14 días yo manifiesto un síntoma, es ahí donde se debe comunicar a la autoridad sanitaria 148 o a las obras sociales y se debe proceder al diagnóstico por PCR o el hisopado. Si el hisopado me da positivo, debo ser manejada como un COVID positivo y si el hisopado me da negativo, debo buscar cuáles son las causas de la aparición de mis síntomas y tratarlas. Si yo no tengo síntomas en esos 14 días, cumplido ese término, estoy de alta del aislamiento y puedo retomar con mi actividad habitual. Para las recomendaciones con respecto a la transmisión del coronavirus en el ámbito de la circulación de personas, no me voy a explayar demasiado porque después va a hablar la gente de seguridad e higiene referido a eso. Sí voy a hacer hincapié en lo indispensable cuando uno trabaja en un ámbito con otras personas en referencia a la adecuada higiene de las manos. La adecuada higiene de las manos debe realizarse con agua y jabón. Está bien tener alcohol en gel, está bien tener una solución alcohol diluido al 70%, se puede tener las toallitas que venden con lavandina, pero lo más eficiente, más barato es lavarse las manos en forma permanente y continua con agua y jabón. Cuando después de manipular cosas que uno compra en el supermercado, los picaportes, las llaves, el celular, el lavado continuo de las manos favorece la no diseminación del virus. El virus uno lo mata cuando se lava las manos. La adecuada higiene respiratoria. Cuando hablamos de higiene respiratoria hablamos del cuidado de toser o estornudar, siempre dentro de lo que es el pliegue del codo, el uso de tapabocas que funciona como una barrera para la diseminación de las gotitas de flush. Cuando nos soplamos la nariz en el trabajo, descartarlo en el papelito descartable con el que uno se sopla la nariz, tirarlo en un cesto que no deba ser manipulado, que se pueda limpiar, cerrar la bolsa y tirarlo. De eso hablamos cuando hablamos de higiene respiratoria. Después de soplarnos la nariz, lavarnos las manos. La desinfección de las superficies y la ventilación de los ambientes es algo que también va a hablar la gente de seguridad e higiene. Y para cerrar la charla, quiero hacer hincapié en lo más importante. Las personas no deben tocarse la nariz, los ojos o las bocas en ninguna situación, en ningún ámbito. Hay que reeducarnos a nivel laboral, sobre todo cuando uno está trabajando con muchas personas. No hay que tocarse los ojos porque uno a veces toca alguna superficie y se toca el ojo y se contagia. Hay que estornudar o toser en el pliegue del codo. Hay que lavarse las manos con frecuencia. Cada vez que manipulamos papeles, lavarnos las manos. Ventilar los ambientes de casa y del lugar de trabajo. Nosotros en el lugar de trabajo nos debemos cuidar tanto como nos cuidamos en casa. Tratar de quedarnos en casa. Si no es obligatorio salir, porque no tenemos que ir a trabajar, obviamente lo tenemos que hacer, pero tratar de reducir las salidas a lo mínimo indispensable, tratar de mantener el menor contacto físico con otras personas, tratar de no compartir el mate ni el termo en el ambiente laboral. El termo forma parte del mate. El mate, compartir el termo limita la distancia social. Uno cuando está tomando el mate no está teniendo tapabocas. Entonces debe no compartir ese tipo de utensilios. Para cerrar mi exposición, quiero que sepan lo que todo el mundo ya sabe, que el COVID-19 no discrimina ni raza, ni sexo, ni edad, ni nivel cultural, ni socioeconómico. Todos podemos padecer la enfermedad. Sí es cierto
que hay determinado grupo de personas que tienen predisposición a hacer formas graves de enfermedad. Los pacientes adultos tienen favorecen las formas graves, los pacientes con patologías cardiovasculares o respiratorias previas, o inmunosuprimidos, o pacientes con patologías oncológicas. Pero la realidad es que todos nos podemos enfermar, todos nos podemos enfermar. Del 80 al 85% de los afectados tienen síntomas que pueden llegar a ser o leves o incluso asintomáticos. Eso significa que muchos de nosotros, de los que estamos acá sentados y hablando hoy, podemos estar infectados y no lo sabemos. Esto hace que nosotros quizás transitemos la enfermedad sin darnos cuenta, pero podemos llevarla a algún lugar donde podemos generar un problema. Un problema es que alguien mayor se enferme, que alguien mayor la pase mal, tenga que ser respirado y se pueda morir. Entonces, hasta el momento, como no existe una vacuna, no hay forma de prevenir la enfermedad y no hay un tratamiento específico para el virus. Hay un montón de drogas que se están probando para tratar de bloquear los mecanismos de ingreso, de expresión, de replicación. Nada funciona aún. No tengo dudas que va a haberlo. Con el tiempo vamos a poder tener una vacuna prontamente, seguramente el año que viene, pero hasta ahora no hay forma. No hay forma. La única forma que tenemos para combatir el virus, para no infectarnos, es previniéndolo y ser responsables. Lo más importante es la responsabilidad individual para con nosotros y para con el resto de las personas con las cuales convivimos, para nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. Es indispensable el uso del tapabocas en el ámbito laboral. Por favor, utilícenlo. La mayoría de las personas que tenemos aislados en el departamento judicial es porque los compañeros de trabajo no se tapan la boca. Gracias a Dios no hemos tenido gente que la pasara mal, sí gente que haya estado internada, pero no tuvimos gente que la pasara mal. Pero la mayoría de las personas que han estado aisladas o que están aisladas en la fecha es porque no se tapan la boca, no mantienen la distancia social. Eso es responsabilidad nuestra. Si yo estoy trabajando con mi compañera de trabajo, uso el tapabocas, por más que esté 6 horas sentada a 2 metros de distancia, el riesgo de contagio, si yo estuviera infectada y ella no, pero las dos usamos tapabocas, el riesgo de que yo la infecte es del 3%. Si yo no uso tapaboca, ese riesgo aumenta altamente. Y si ninguna de las dos usamos tapaboca, peor todavía. Entonces, quiero apelar a la responsabilidad, a que seamos todos responsables, que no vayamos de aquí para allá, que tratemos de quedarnos en casa. Yo sé que esto hace mucho tiempo que estamos aislados, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cansancio. Cuando había 10 casos en Argentina y ningún muerto, no volaba ni los pájaros por la calle. Hoy que hay 4.200 casos por día, por lo menos ayer, y 82 muertos, la calle está llena de gente. Circula un montón de gente. Los muertos de ayer, hoy no lo sé, pero los muertos de ayer no son gente que se enfermó ayer, son gente que se enfermó hace 20 días por lo menos. Se supone que un paciente resuelve a los 14 y las formas graves se complican entre los 14 y los 21 días de enfermedad. Un paciente pasa por terapia intensiva hasta que muere, o sea que los pacientes que murieron ayer se enfermaron hace 21 días, un mes. Se supone que el sesgo que hay desde los casos efectivamente positivos con la realidad se debe multiplicar por 10. Es decir, si hay 4.000 casos, se debe multiplicar por 10, hay 40.000 casos. Esto significa que somos muchos o son muchos los infectados y son pocos los que están certeramente aislados o en tratamiento. La importancia de esto es que, insisto con lo mismo, debemos cuidarnos. No hay otra forma de prevenirlo que lavándonos las manos, no tocándonos la cara y usando el tapabocas. Bueno. Me quedo con lo de la computadora.
Muchas gracias. Le damos paso a Diego Rocatagliata. ¿Querés compartir la pantalla vos también? Así podés arrancar tu presentación. ¿Qué tal? Bueno, puede fallar, decía Tuzán, Gabriela. Por suerte se solucionó. Bueno, muy buena la exposición de Gabriela. Bueno, a ver, permítanme un segundo que voy a compartir la pantalla. ¿Ven todos la pantalla? Lo vemos, Diego, perfecto. Ok, fantástico. Bueno, acá tenemos un popurrí de las cosas que vamos a estar viendo, muchas de las cuales van a tener un poquito de concurrencia con lo que estuvo planteando recién la doctora Cocún, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el tapabocas, quiero dejar en claro la diferencia de lo que es el tapabocas en sí mismo y lo que es un elemento de protección personal, protección respiratoria en este caso. Básicamente la diferencia viene en el sentido de que un tapaboca lo que va a hacer es evitar que las gotículas de flush salgan al exterior de lo que es el tapabocas en sí mismo. Y la diferencia con un elemento de protección personal respiratoria, podría ser en este caso una mascarilla N95, es que esta no solamente va a evitar que salgan las gotículas de saliva para afuera, sino que lo que va a hacer también es evitar que entren. Por eso se llama N95, tiene una capacidad de retención de polvo de 95%. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, básicamente porque primero lo que tenemos que tener en cuenta es que las mascarillas N95 hoy están restringidas solo al personal de salud. Y ahí tenemos que hacer también un parate. Están restringidas a personal de salud que tenga contacto directo con el enfermo en los casos en los que, por ejemplo, tenga que hacer un hisopado, un entubado, etcétera, bueno, y otras cuestiones que tengan relación con las prácticas médicas. Entonces, la diferencia, básicamente, que lo estuvo explicando un poco en las diapositivas anteriores, Gabriela, radica en que el tapaboca sí va a permitir que salga cierta cantidad de gotículas al exterior. Entonces, es fundamental la responsabilidad de todo el personal judicial en cuanto a lo que es el uso del tapabocas, porque de esa manera vamos a evitar que nos contagiemos entre todos. Básicamente, en todo el resto de las diapositivas vamos a hablar de responsabilidad colectiva. La responsabilidad tiene que ser absolutamente de todos. ¿Por qué? Porque justamente como el tapabocas no es un elemento de protección personal, si entre todo el conjunto de la población laboral, del personal judicial, no lo utilizamos, lo que va a pasar es que si yo lo utilizo y mi compañero no lo utiliza, en realidad no es que yo me estoy cuidando al usarlo, sino que yo estoy cuidando a mi compañero y mi compañero no me está cuidando a mí. En las recorridas que estuvimos haciendo con el área de seguridad e higiene, estuvimos viendo, y esto básicamente creemos que es así, ¿no? Tenemos de certeza que es así, en cuanto a que el personal judicial muchas veces se encuentra trabajando en el sector hace 10, 15, 20, 30 años, o lo que fuere. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro compañero de trabajo prácticamente es prácticamente parte de nuestra familia. Y ahí es en donde viene justamente el problema. Nosotros creemos que parte de nuestra familia, seres queridos, no nos van a contagiar. Tenemos que entender que esto afecta a todos y a cada uno, sin distinción de raza, de sexo, de religión o de lo que fuere. O sea, todos nos podemos contagiar, por lo cual todos tenemos que tener la precaución de usar el tapabocas en todo momento. Y estamos adentro del ámbito laboral, con tenemos que usar el tapabocas. Lo que veo es que lo usan cuando salen a los pasillos y cuando entran adentro de las oficinas se lo sacan. Eso es totalmente equivocado.
tenemos que tener en cuenta que, como decía la doctora Gabriela, yo no sé si mi compañero lo tiene, o si mi hijo lo tiene, o mi hermano, o quién lo puede llegar a tener. Por lo cual, si yo no mantengo esas medidas de precaución, el uso del tapabocas, es que probablemente, inclusive puedo estar contagiado y ser asintomático y llevarlo a mi casa. Quizás no pase nada conmigo, pero puedo tener contacto con mi mamá, escuela, grupo familiar, cerrado, cercano, con el cual uno convive. Diego, Sí. discúlpame la interrupción. Te estamos escuchando un poquitito cortado, entrecortado. Es un tema de red. ¿Podrías cerrar tu imagen que consume bastante ancho de banda? Así te escuchamos mejor. Discúlpame la interrupción, ¿eh? Ahí está. Bárbaro, gracias. Bien. Bien. Bueno, les decía, necesitamos tener en cuenta y presente que el uso del tapabocas, como les venía diciendo, debe ser utilizado por toda la población judicial, por todo el personal. Bueno, el uso correcto conlleva a que debe cubrir la parte superior de la nariz, los costados laterales de la cara y debe estar por debajo del mentón. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, a ver, acá vamos a ver dos tipos de tapabocas. Vamos a ver uno que funciona con elástico y la siguiente diapositiva, que funciona básicamente con las tiras. El del elástico, lo que tenemos que tener presente es que siempre lo debemos tomar de los elásticos y colocarlo por detrás de las orejas. Vamos a hacer la acción contraria para retirarlo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos que tomar el tapabocas porque básicamente va a ser toda la zona que va a estar mayor contaminada. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrarlo de los elásticos. Bueno, acá vemos el segundo caso. Como les decía, un tapabocas con tiras. Lo que debemos hacer es, primero, colocar las tiras de arriba por arriba de la zona de las orejas. Diego, discúlpame, Fernando, de vuelta, te estoy interrumpiendo un montón, discúlpame. Estamos viendo la primera pantalla, quedamos en la primer filmina, digamos. Quedaron en la primera filmina. Exacto. A ver, espera. Por ahí salí y volví a compartir. Lo que voy a hacer. A ver, ahora si pasás a la siguiente. ¿Y en dónde están? Ahí estamos en la primer filmina, capacitación, seguridad e higiene. Medidas de prevención. Bueno, yo le dije a Gabriela que podía fallar y puede fallar. Bueno, a ver, esperen. Ahí estamos con el audio, bien. ¿Ahí están viendo la que dice higiene respiratoria? No, seguimos con la primera imagen, con la primera filmina del PowerPoint, digamos. Macana. Y mirá que lo probamos, ¿eh? Por ahí podés abrir el PowerPoint desde afuera del programa, digamos, y usar la opción de compartir escritorio. Bien, vamos a compartir directamente el escritorio. Les pido disculpas a los asistentes por estas interrupciones mías. Ahora sí pasa, lo vemos y tenemos que pasar la filmina. Esperá, voy a volver para atrás. Bien. Estábamos en esta. En la del barbijo, perfecto. Ahora sí, gracias Diego, no interrumpo más. Ok. Bueno, como les decía, vamos a tomar las tiras, las vamos a colocar por la parte de arriba de la oreja y después vamos a tomar las tiras de la parte de abajo y las vamos a hacer un moño también en la parte de atrás de la nuca. Para retirarlo lo vamos a hacer de la forma inversa, o sea, primero vamos a retirar las de abajo y luego las de arriba. Esto tiene una finalidad básicamente que es la de que el barbijo, el tapaboca no se caiga y que no lo tomemos por el frente, que como les decía es la zona contaminada. En la foto de la derecha lo que vamos a ver es un tapabocas colocado de forma inapropiada. Como mencionaba Gabriela, tenemos que tener presente que debe cubrir toda la zona de la cara porque esto es fundamental para evitar que las gotículas de flush
salgan al exterior y obviamente se dispersen en todo el ambiente. Bueno, en cuanto a lo que hablamos de lo que es higiene respiratoria, sabemos que el coronavirus es una enfermedad de transmisión por vía aérea. Esto quiere decir, como ya estuvimos viendo, que se va a transmitir, ¿no?, y a diseminar por el aire. Por lo cual es fundamental que al momento de estornudar lo hagamos en el pliegue del codo. Asimismo, es fundamental que tengamos presente que en todo momento debemos tener colocado el tapabocas, ya que de esta manera lo que vamos a lograr es tener una doble barrera, ¿no? Obviamente, o sea, una va a ser el tapabocas y la otra va a ser el pliegue del codo. Bien, la idea de esta capacitación tenemos que entender es que no podemos restringir la capacitación en sí misma a lo que es solamente el ámbito laboral. Lo tenemos que llevar también a el resto, porque podemos contagiarnos cuando estamos trabajando, cuando estamos viajando, cuando estamos yendo al supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de los cuidados es que los podamos extrapolar a todos lados. En cuanto a lo que es el cuidado en los traslados, vamos a tener la condición en la cual nos vamos a poder trasladar en medios de transporte público, ser colectivos, trenes, subtes o cualquier otro que sea de medio de transporte público. En ese caso tenemos que tener la precaución de mantener la distancia de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Como ya sabemos, mantener la distancia de 2 metros de seguridad. Por cuanto, si tenemos que acceder a alguno de estos medios de transporte y vemos que no podemos mantener esa distancia, lo mejor, lo más recomendable sería esperar al próximo medio de transporte. En el caso de que tengamos que trasladarnos con medios de transporte personales, pueden ser autos, camionetas o el medio de transporte en el cual uno se transporte diariamente, tenemos que tener presente que tenemos que desinfectar las áreas de contacto. En el caso de que tengamos que viajar por medio de, perdón, tengamos que viajar con algún acompañante, este acompañante lo deberá hacer en el asiento de atrás en diagonal. Y también tenemos que tener presente que la manera más sana de hacerlo, hablando obviamente en cuanto a lo que es el coronavirus, sería en medios de transporte que nos permitan tener contacto directo con el sol y con el aire ambiente exterior. Puede ser una bicicleta, una moto, un monopatín, lo que. Bueno, arranqué las diapositivas contándoles de que la responsabilidad es de todos. Cuando hablamos de que la responsabilidad es de todos, tenemos que tener presente que no podemos hacer una distinción en cuanto a rangos o escalas dentro del ámbito laboral. La responsabilidad es de todos, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que hacer que las normativas se cumplan, las normativas en cuanto a lo que es el coronavirus. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando vemos a alguien que no está haciendo uso del tapaboca o no está respetando la distancia de seguridad, se lo tenemos que hacer, porque el no cumplir con esas normativas va a conllevar a que el riesgo de que nos podamos contagiar sea muchísimo. Bueno, recomendaciones generales. Como primera recomendación, tenemos que tener presente el distanciamiento entre personas, que va a ser ya sabemos, de 2 metros, no llevarse las manos a la cara, buscar atención médica. En cuanto a lo que hablamos de atención médica, sería llamar al número del SAME, que va a ser en caso de provincia el 148, y en caso de la gente que pueda llegar a Buenos Aires el 107, y posteriormente a eso, llamar inmediatamente a la Delegación de Sanidad para que
junto con el médico se pueda hacer el seguimiento epidemiológico y aislar el criterio a las personas que deban ser aisladas. Obviamente que esto es algo puntual que lo va a decidir el médico en cada caso particular. Quiero dejar en claro es que no hay una receta enlatada que diga, bueno, pasó esto y se hace tal cosa. Eso lo va a decidir de lo que la persona que tiene los síntomas le manifiesta, ¿no? Bien, lavado de manos, me encantó lo que dijo Gabriela en cuanto a que la primera medida es el lavado de manos, agua y jabón. Debemos entender sobre este punto que cuando arrancó todo lo que es el tema de la pandemia, pensamos con una especie de psicosis, tenemos que comprar esto, tenemos que comprar aquello, productos. Diego, perdón, discúlpame, Homero te habla. Se te está escuchando un poco entrecortado. ¿Hay alguna posibilidad de que te acerques al micrófono o ves que... a ver cómo lo podemos resolver? A ver, ahí, es que no sé si es un problema de red. Ahí se te está escuchando mejor. Ahí estaba con los auriculares. Bien. Perdón la interrupción, No, por favor, la idea es que se escuche. Bueno, les decía, la idea en cuanto a lo que es el lavado de manos con agua y con jabón debe ser la primera instancia en cuanto al cuidado seguido con lo que es el distanciamiento y el uso del tapabocas. Sobre este punto tenemos que tener presente que no hay algo que sea milagroso. En muchos lugares nos estuvieron pidiendo, por ejemplo, lo que es guantes, ¿no? Y sobre esto tenemos que dejar en claro que el uso de guantes no va a evitar que nos contagiemos. Si yo me pongo un guante y me llevo las manos a la cara, me llevo las manos a la boca, a los ojos, a la nariz, me voy a contagiar exactamente igual que si no los tengo. Por lo cual, el uso de agua y jabón, o en el caso de que no pueda disponer de el uso de alcohol en gel o alcohol al 70%, son las recomendaciones más importantes que podemos darles en cuanto a lo que es la prevención sobre el coronavirus. Bueno, a ver, toser y estornudar en el pliegue del codo también sería una de las recomendaciones a tener en cuenta. En cuanto a lo que es el uso de escaleras y ascensores, siempre que sea posible, debemos optar por el uso de las escaleras en relación a lo que es el uso de ascensores, ¿no? El uso del ascensor, el ascensor es un ambiente acotado, un ambiente muy chico, por lo cual, en los casos en los cuales eso va a ir a consideración de cada una de las personas, si podemos optar por el uso de la escalera, nos va a venir muy bien, inclusive vamos a estar haciendo ejercicio. Bueno, sobre este punto estuvo hablando también un poquito Gabriela, el no utilizar elementos de cocina como mates, bombillas, ¿no? Tenedores, etcétera, no compartirlos, o sea, no utilizarlos, sino no compartirlos, evitar el contacto estrecho con nuestros compañeros o con otras personas, no saludarnos de manos, no saludarnos con un beso. Sobre esto tenemos que tener presente que básicamente es un cambio de paradigma, ¿no? Hace muchos años que el argentino está acostumbrado a darse la mano o a saludarse con un beso. Bueno, era una de las barreras sociológicas que tendremos que romper en cuanto a eso y acostumbrarnos o reacostumbrarnos a no hacerlo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta serían las de ventilar. Tenemos que ventilar los ambientes. La recomendación que desde el área de seguridad y higiene les podemos dar es, en un lapso de 2 horas, abrir las ventanas, puertas y ventanas, en el caso de que las haya, por un periodo de tiempo de aproximadamente 15 minutos. Y obviamente, como les decía, siempre lavarse las manos cuantas veces sea posible. Bueno, seguimos con las precauciones generales. Las precauciones generales tenemos que tener presente lavar todos los utensilios que tengamos que usar,
utensilios o elementos que diariamente utilicemos en la oficina o en el lugar de trabajo, ¿no? Como pueden ser lapiceras, el mouse de la computadora, el teclado, nuestro escritorio. Tenemos que tener presente, como les recordé hace unas diapositivas atrás, que la responsabilidad en este sentido tiene que ser de todo el personal. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de la limpieza de su sector de trabajo puntual, en cuanto a lo que es mi sector exclusivo de trabajo, ¿no? Y mucho más en el caso, que esto se da mucho en muchos lugares del Poder Judicial, en los cuales, por ejemplo, se puede llegar a compartir una computadora o inclusive el teléfono o otros insumos diarios de la oficina. Por lo cual tenemos que maximizar la limpieza de todos estos objetos, ¿no? Para evitar justamente pasar el virus de mano en mano. Otra de las cuestiones sería, por ejemplo, limpiar los picaportes, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con nuestra área personal de trabajo. Bien, en cuanto a lo que es la atención al público, acá también seguimos haciendo referencia a que la responsabilidad debe ser de todos, porque no solamente el trabajo del personal judicial va a requerir la atención al público en sí mismo, sino, por ejemplo, tener en cuenta que debemos informarle al público, en este caso, que debe mantener una fila india, manteniendo una distancia de seguridad de al menos 2 metros. Vamos a atender a cada una de esas personas de forma individual, o sea, una y seguido otra y otra y otra. No vamos a atender a más de una persona en una mesa de entrada, a no ser que la mesa de entrada, por sus dimensiones, me permita mantener una distancia de más de 2 metros entre personas y personas. Bien, lo vamos a hacer esta acción mediante una mampara de seguridad que nos va a proteger de las gotículas y va a proteger obviamente también al público, ¿no? Y vamos a disponer en la mesa de entrada de un gel, de un alcohol en gel, el cual vamos a tener que utilizar luego de cada atención. Vamos a tener también una lapicera de cada uno de los sectores de la mampara y también esta debería ser sanitizada luego de cada atención. El personal judicial que realice la acción de atención al público, a su vez de contar con el uso del tapabocas, también va a contar con el uso de lo que va a ser una máscara facial, para maximizar las cuestiones de seguridad. Bueno, como les comentaba, que la idea de la capacitación no es solamente llevarla al ámbito laboral, sino que también extrapolarla a nuestros hogares. Tenemos que también tener en cuenta los cuidados al llegar a nuestras casas. Y la idea sobre esto es que al llegar a casa nos saquemos la ropa, la depositemos en un canasto, nos lavemos el cuerpo, o sea, básicamente nos demos una ducha, y luego esa ropa la higienicemos, la llevemos al lavarropas, la limpiemos, si es posible, con agua con alta temperatura, y en el caso de que no sea posible limpiarla por un medio mecánico con agua y jabón, la recomendación sería dejarla en mayor cantidad de tiempo posible a la exposición del rayo del sol. O sea, imagínense que no podemos estar, por ejemplo, todo el día, todos los días, lavando la ropa, que es un traje, no lo podríamos lavar, ¿no? Y tampoco lo podríamos estar llevando todos los días a la tintorería. Por lo cual, la recomendación desde el área de seguridad sería que lo dejen expuesto la mayor cantidad de tiempo a los rayos ultravioletas del sol. Bueno, a ver, casos sospechosos o confirmados. Sobre esto, lo que tenemos que tener presente es que
vamos a hacer un parate y vamos a hacer una división. Tenemos que entender primero que la limpieza del lugar de trabajo debe ser diaria y debe ser rutinaria. ¿Y en qué consiste esta limpieza? La limpieza va a consistir en básicamente lo que se llama acción mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Es agarrar un trapo con agua y detergente, una solución jabonosa, ¿no? Y refregar con ese trapo para poder sacar toda la suciedad. Luego lo que se va a hacer es enjuagar con un trapo limpio y luego lo que se va a hacer es agarrar otro trapo con una solución con agua y lavandina y volver, y ese sería el paso final en el cual se desinfecta. Esto básicamente es como todos en nuestras casas desinfectamos el baño, por ejemplo. Esto es muy bueno aclararlo porque tenemos que tener presente que no hay cuestiones mágicas, las cuales, o productos mágicos. Productos de desinfección hay un montón, Pero lo que tenemos que tener presente es que el agua con jabón y el agua con lavandina desinfectan, son perfectos para este tipo de trabajo. Y que lo primordial y más importante es realizar la acción mecánica. Bien, cuando realizamos la acción mecánica, lo que estamos haciendo es un barrido de la suciedad y podemos acceder a los microbios que están por debajo de la suciedad, que inclusive no es necesario que nosotros la veamos esa suciedad. Esa suciedad puede ser microscópica, pero debajo de eso hay microbios. Entonces, si no hacemos la acción de barrido, no vamos a llegar a desinfectar el total de la superficie, por cuanto esta es la mejor forma de hacer la limpieza. Si llegamos a encontrar un caso sospechoso o un caso confirmado, lo que se debe hacer es una limpieza y una desinfección de similares características. O sea, no hay una desinfección mágica que sea distinta a esta. La desinfección es exactamente la misma. Lo que debemos hacer es esperar 6 horas para que las gotículas de flush se decanten y de esa forma ya tengamos la posibilidad de limpiarlo sin que las gotículas pudieran llegar a estar en el aire. Bien. Otra de las cuestiones a tener presentes es mantener grupos de trabajo. Grupos de trabajo cada 15 días. De esta forma, lo que vamos a hacer es lograr evitar que el grupo de trabajo que sigue se contagie y de esa forma que terminemos contagiados básicamente todos los compañeros que trabajan en un sector de un lugar de trabajo. De esa forma estamos acotando el riesgo y sectorizando. ¿Bien? Obviamente que también tenemos que tener presente, como ya lo estuvimos comentando, mantener la distancia de seguridad y usar el tapabocas y extremar las medidas de higiene. En cuanto a lo que es la higiene, tenemos que tener también presente que estas medidas existen desde que el mundo básicamente es mundo. O sea, no hay algo nuevo, ¿no?, sobre este punto. La limpieza tiene que ser diaria y rutinaria. Perdón, disculpen, pero no se escucha nada. Sí, está el video sin audio, Diego. Acordate de tildar la partecita del audio. Incluir audio de sistema. Mano derecha, frotalo de igual modo con movimientos de rotación y repetilo con la otra mano. Discúlpame, Diego, ahí lo escuchamos, pero vemos el PowerPoint. Frota la punta de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Estamos viendo el PowerPoint. Escuchando el audio del video, pero vemos el PowerPoint. Enjuagate las manos.
Acordate, en la opción de compartir, incluir audio del sistema. Estaba puesto, a ver, espera, ahí va de nuevo. Bueno. Ahí volvemos Mojate las manos. a tener la imagen del Power. Para cubrir toda la superficie de la mano. ¿Ahí se escucha? Se escucha, pero vemos el PowerPoint. Frotá la palma de las manos. Si no, podés compartir el escritorio, que es la primera opción, y vemos tu pantalla, lo que estás viendo vos. Ahí estamos en el video, pero sin audio. Ah, buenísimo. Frótese la palma de la mano. Ahora sí, perfecto. Espera. Ahí está, ahí estábamos bien. ¿Cómo lavarte las manos correctamente? Mojate las manos. Aplicá Bárbaro. suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano. ¿Ahí va bien? Ahora sí, la perfecto. palma de las manos entre sí. Frotá la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y repetí lo mismo con la otra mano. Frotá la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotá el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotalo de igual modo con movimientos de rotación y repetilo con la otra mano. Frotá la punta de los dedos con la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación e igual con la otra mano. Enjuagate las manos. Secalas con una toalla de un solo uso. Y usá la toalla para cerrar la canilla. Tus manos estarán seguras ahora. Recordá que todo este procedimiento debe durar entre 40 y 60 segundos. Bueno, a ver, lo que vimos recién fue básicamente la vedette de todo el show, que es el lavado de manos, ¿no? Tenemos que hacer un cambio en cuanto a lo que es el lavado de manos y entender que básicamente vamos a tener que realizar un cambio en las acciones cotidianas que realizamos todos los días, ¿no? Uno iba al baño, se lavaba las manos con un poco de agua y a veces la realidad es que conozco mucha gente que ni siquiera se lavaba las manos, inclusive para comer, ¿no? Ahora esto va a tener que ser diariamente y constantemente. En cuanto a lo que es el desinfectar las manos, la metodología es exactamente la misma que con el lavado de manos, solamente que, o sea, a lo que me refiero es al frotado de las manos, con la única variable que en vez de utilizar jabón, vamos a utilizar alcohol en gel. O sea que no hay mucha diferencia en cuanto, por eso que no busqué un video, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero sí me gustaría hacer una diferenciación en cuanto a lo que es la diferencia del lavado de manos con lo que es el alcohol. Tenemos que tener presente de que el alcohol es un producto que es altamente inflamable, por lo cual es muy importante al momento de utilizarlo tener la precaución de tomarse el tiempo para que se evapore completamente de las manos o de la superficie en la cual lo estemos aplicando. También sobre este punto tenemos que tener presente que en el caso de que utilicemos alcohol al 70%, lo vamos a estar utilizando seguramente con algún atomizador. En el caso de que tengamos un atomizador, tenemos que tener la precaución de hacerlo lo más cercano a la mano o al trapo, de manera tal de que las microgotitas no se esparzan porque rápidamente van a evaporarse. Entonces voy a tener en ese sector una atmósfera altamente inflamable. Esto viene acaparado con lo que es el riesgo de generar un incendio o una quemadura de primero, segundo o tercer grado, depende lo que pudiera llegar a suceder, ¿no?
pero tenemos que tener presente, más que nada ahora en invierno, que muchos de nosotros empezamos a sacar del placar, ¿no? Ropa, pueden ser, ¿cómo es? Un suéter, ropa de lana, que este tipo de ropa lo que hace es que se carga rápidamente con estática. Esa microchispa que pueda llegar a salir de la ropa puede ser el iniciador de un accidente con el uso del alcohol, por lo cual la recomendación que les podemos dar es que lo atomicen directamente sobre un trapo y usen este trapo para pasarle sobre las superficies y no que estén tirando el producto a una cierta distancia. Y bajo ninguna circunstancia se atomicen alcohol sobre la ropa, porque básicamente lo que van a generar es una bomba humana. Bien, seguimos. Bueno, y como conclusión del cierre de la charla, trajimos una frase que dice que el todo es más que la suma de las partes, y con esto hacemos referencia a que la responsabilidad en cuanto a lo que es el cuidado y las medidas de prevención deben ser compartidas y llevadas a cabo por todo el personal judicial en su conjunto. No sirve de nada que uno lo haga y el resto no lo haga. No sirve de nada que uno utilice el tapabocas y el resto no lo utilice, y no sirve de nada que uno se cuide y el resto no. La responsabilidad debe ser de todo el conjunto del personal. Bueno, muchas gracias. Bien, paso a ver si hay alguna pregunta para contestar en el chat. Diego, te pido si dejas de compartir pantalla. Si no, seguimos viendo eso. Perfecto, muchas gracias. Acá hay varias personas, Maite, después hay una persona que, bueno, no puedo descifrar el nombre, que preguntan qué medidas de prevención implementar en los baños que se comparten con los compañeros del trabajo. Las medidas de prevención básicas se establecen para el uso de los baños. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud está sugiriendo que cuando yo vaya a tirar la cadena, baje la tapa. De esa manera lo que voy a disminuir es la dispersión de las partículas, ¿no? Hoy la doctora Gabriela hablaba de que quizás los fluidos también podrían llegar a ser transmisores. Otra de las medidas es que si el baño justamente tiene una ventanita o un respiradero, dejarlo abierto para que esté en constante renovación de aire. Y la otra, recién Diego mostraba en el video algo muy interesante que en general no tenemos la costumbre de realizar nosotros, que es el tema del cerrado de la canilla cuando estamos higienizándonos las manos con una propia toalla, una toallita descartable. Bueno, eso puede ser extensivo a la apertura del picaporte de la puerta del baño, ¿sí? Cuando yo estoy saliendo del baño. Esas son básicamente las medidas de prevención. Después leo que hay otra pregunta que refiere: ¿el lisoform mata al COVID? Es la pregunta, Daniel Cortés. Gabriela, ¿la querés contestar vos esa? Sí, tengo el micrófono abierto, sí. El lisoform mata al COVID, mata muchos gérmenes, muchas bacterias. El COVID-19 forma parte de los coronavirus, es un virus de los que existen en la naturaleza bastante grande. Es un virus que mide entre 120 y 160 nanómetros. Eso significa que es un virus que no debería o no debiera flotar mucho tiempo en el aire. Los trabajos que se han hecho últimamente con respecto a la supervivencia del virus flotando en el ambiente, los últimos que salieron fueron con muy pocos números de casos y se han retractado todos. Es decir, que por ser virus pesados no deberían sobrevivir demasiado en el aire. Diego dijo hace un rato que más o menos a las 6 horas decantan y caen al piso, y cualquier método de desinfección, cualquier aerosol de los que se comercializan habitualmente, tipo Lisoform, tipo el Tibu, los productos de limpieza,
para limpiar los pisos, para desinfectar los pisos. Cualquiera de esos productos que tengan grasa, rápidamente se comportan como un solvente para la capa del virus, la envoltura del virus, y lo mata. En realidad hay una discusión si el virus es un ser vivo o no, porque funciona como un parásito y sobrevive a temperaturas extremas, bajas, de 120 grados bajo cero. Entonces tampoco se sabe si es un ser vivo, porque no hay nada que sea ser vivo que sobreviva a esa temperatura. Pero el lisoform lo mata Una pregunta. al virus. Sí. Doctora, buenas tardes, le habla Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Y saludo a todos también, aprovecho. ¿Esto significa que se puede polvorear entonces un expediente con el lisoform sin dañar al expediente? Exactamente. Yo no sé cómo es el riesgo de la aerosolización, porque supongo que lo moja el aerosol a poca distancia, lo moja y destiñe la tinta del papel. La verdad que el uso del papel, los chicos me van a poder ayudar con respecto a eso, y la desinfección del papel es bastante difícil, porque si uno aerosoliza con lisoform a una distancia corta el papel, lo moja y borra la tinta. A larga distancia, más de 30 centímetros, se dispersan las partículas del desinfectante y no estaría actuando sobre todo el papel. La realidad es que Gabriela, hago, perdón que te interrumpa. Los polvoreos sin dañar el expediente y lo dejo un día en el sol, y bueno, y después al otro día lo utilizo. No sé si da resultado, pero bueno. Homero. Sí, ahí justo Diego estaba explicando un poco, también anteriormente, que la acción de la desinfección a la limpieza también requiere de la acción mecánica, con lo cual se empieza a complicar un poco el tema por ahí el tema del fregado en cuanto a lo que son los expedientes o los papeles. Nosotros, sigo yo, digo, si cualquier cosa me podés interrumpir tranquilamente, nosotros lo que estábamos aconsejando básicamente es que cuando se manipule un papel, lo que dijo la doctora, se evite el contacto de las manos, que son las que manipulan los papeles, con las mucosas, y que se haga un lavado de manos con frecuencia. Y eso, que básicamente es conciencia, nos va a nosotros garantizar cualquier tipo de posible contagio o evitarlo. Sí. Lo que yo quiero aclarar con respecto a lo que dijo Homero es que el virus puede estar depositado en el papel, pero el virus del papel no salta la vía aérea. El papel nosotros lo tocamos, y si nos tocamos la nariz, los ojos y la boca, es ahí donde podemos producir el contagio. Si nosotros tocamos el papel, trabajamos con papel toda la mañana y no nos tocamos la cara y nos lavamos después de utilizar un expediente o un determinado papel, nos lavamos las manos y nos tocamos la cara, el riesgo del contagio por contacto desaparece. Bueno, voy a hacer una ampliación Marcelo. sobre el papel. Los estudios científicos varían entre 3 horas y 5 días la posible permanencia del virus en el papel. Depende de la temperatura, la humedad y de un montón de factores. Ahora evaluemos. Nosotros pagamos con un papel, un billete. ¿Qué hacemos con el billete? Lo llevamos a todos lados y nos manejamos exactamente igual. Yo diría que la mejor manera de prevenir tocar el papel es tener cuidado de no tocarse la cara después de haberlo utilizado. Es decir, o lavarse las manos preventivamente antes de haber utilizado el papel. Otra medida mejor que esa no hay, porque el papel tocamos todo el día. La tarjeta de crédito, ¿quién dice cuánto perdura el virus dentro del plástico? Y la tocamos, la toca el vendedor, la toca el otro, pasa por 2 o 3 manos cada vez que la tocamos. Es el mismo proceso, lo que hay que tener cuidado es en la prevención. Y si uno tiene el tapaboca es muy difícil que se toque la boca, pero están los ojos. Entonces hay que tener precauciones antes de tocarse la cara. Pero es decir, otra mejor medida que esa no hay. Por eso... Otra pregunta, he escuchado en los medios, algunos infectólogos, que el virus vuela en el aire durante 10 horas. ¿Qué hay de cierto? Y a partir del día 9 de julio, 10 de julio, recién la OMS reconoce de que podría haber virus, se podría propagar por el aire.
Hasta ese día no hubo, hasta ahora no hubo más evidencia que esa. Sí hay 237 estudios que dicen que se podría propagar por el aire. También habría que ver si los estudios son en lugares reales o en lugares tipo laboratorio, que cambian otra vez todas las circunstancias que estamos analizando. Nosotros lo estamos estudiando. Yo los trabajos que he leído, perdóname Marcelo, los trabajos que he leído, que fueron los que publicaron y los que salieron en los medios periodísticos hace un par de días, son con poquísimos números de casos. Algunos hacen referencia a 4 casos, digamos, que tuvieron que retractarse porque científicamente no tienen asidero. Pero bueno, la realidad es que tampoco la OMS ni ninguna universidad que está trabajando sobre el tema puede decirnos a ciencia cierta cuánto tiempo vive el virus en el aire. Insisto con lo que dije antes, es uno de los virus más grandes de la naturaleza, más pesados en cuanto al volumen. Así que no debiera... A ver, con la contagiosidad que tiene el virus, si nosotros nos juntamos, todos los que estamos en el Zoom, ahora nos juntamos en un salón a dar clase, probablemente salgamos todos contagiados, porque probablemente uno de nosotros sea asintomático y todos nos contagiemos, ¿sí? Ahora bien, si esto es así, podemos pensar que todos los que van al supermercado se debieran contagiar, si no usan el tapaboca, no mantienen una distancia social, y esto la realidad es que no se sabe si pasa. En general se entiende que no pasa, porque si no estaríamos todos enfermos. Lo que se sabe a ciencia cierta es que es un virus pesado. El peso es de los más grandes que existe en la naturaleza y se supone que decanta. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe, la realidad es esa. Los trabajos que salieron a la luz de las últimas noticias, algunos, insisto, tienen 4 casos solamente. Están sobre una muestra con 4 casos, no tiene asidero. Perdón. Sobre este tema, justamente por eso quiero hacer referencia a que la responsabilidad, se los repito una y mil veces, es de todos. Seguramente de esto puede hablar un poco mejor Gabriela, pero yo lo quiero mencionar. Que el virus esté presente en la superficie del papel no quiere decir, a ver, tenemos que entender el concepto de lo que se llama carga viral. Nosotros necesitamos cierta cantidad de carga viral para que el virus llegue, o sea, nuestro sistema inmunológico va a poder combatir cierta cantidad de esa carga viral. Pasado esa carga viral se ve sobrepasado y lo que va a pasar es que nos vamos a contagiar. Inclusive la gravedad de la enfermedad va a ser redundante en función de la carga viral. El problema justamente es que nosotros desconocemos cuál es la carga viral de cada una de las cosas que estamos tocando. Pero tenemos que entender sobre este punto que si nosotros tomamos las medidas de prevención en cuanto a lo que es el distanciamiento, el uso constante del tapabocas, lo que vamos a hacer es minimizar esa carga viral en el ambiente. Sobre esto, también tenemos que tener presente que el tapabocas lo que va a hacer es evitar justamente que al nosotros manipular cualquier utensilio, papel o lo que fuere, nos llevemos las manos a la boca, que son el vehículo de transmisión para el ingreso a nuestro organismo. Por eso les hice la salvedad de que un par de guantes, en este caso, no tenía ningún sentido de ser. Lo que debemos hacer es usar el tapaboca, mantener la distancia y lavarnos las manos. Terminamos de tocar algo, nos lavamos las manos. O sea, a ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomé la precaución de, en el caso de que se pueda, ¿no?, de mantener el aislamiento, un documento, un expediente, lo que fuera, lo puedo aislar durante la cantidad de tiempo necesario, después lo podría manipular sin ningún problema. Ya ahí no tendría absolutamente ningún riesgo. O sea, me llega, lo deposito en un lugar, me lavo las manos, lo dejo ahí si no es algo de urgencia. Si es algo de urgencia, bueno, tendré que tomar las precauciones de, después de manipularlo, lavarme las manos. Pero las precauciones son siempre las mismas, es lavarse las manos y mantener las medidas de seguridad. No, sobre este punto necesitamos que se entienda que no hay métodos mágicos. Y lo que decía Homero en cuanto a lo que es los aerosoles como el isoform, si bien es cierto que desinfectan, tenemos que tener presente, como les comentaba yo antes, que es la acción mecánica. Yo lo que voy a hacer es destruir
voy a inactivar el virus que esté en la capa superficial de mugre, pero abajo no lo voy, y tampoco me puedo poner a refregar un papel, por lo cual lo mejor que podríamos hacer es, en los casos que se pueda, dejarlo en cuarentenado al expediente, la cantidad de tiempo que se pueda llevar a cabo, y después lo manipulamos sin ningún problema. También tenemos que entender lo que decía Marcelo, el ingeniero Marcelo González, que uno todos los días, diariamente, no puede dejar de vivir. O sea, salimos, vamos al supermercado, a la verdulería, al almacén, y nos pagan o entregamos la tarjeta de crédito que la agarró el cajero del supermercado, que previo a atendernos a nosotros, atendió 200 personas por las cuales manipuló plata y todo. Y como decía Gabriela, tendríamos que estar absolutamente todos contagiados, y eso no es así. Creo que más o menos se entendió. Voy a seguir tratando de leer las preguntas, pero antes le voy a dar la palabra a Pedro Agrelo. Pedro, ¿estás por ahí? Hola, ¿ahí me escuchás? ¿Qué tal, Pedro? Sí, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Quería comentar respecto a una pregunta que hicieron sobre la permanencia del virus en el aire. Y sí, claramente ratifico lo que dijeron todos los que hablaron anteriormente, pero quiero agregar que el virus, tal cual como decían, requiere una determinada carga viral para que nos contagiemos. Pero además, esa carga viral tiene que estar en un grado de concentración determinado para que nosotros podamos contagiarnos. Entonces, para que no se den las condiciones aptas para llegar a esa concentración, algo muy importante es justamente la ventilación, que ya lo habían nombrado. Entonces, si se siguen respetando todas las medidas de seguridad como las que fueron mencionadas, y además se genera esa ventilación que va renovando el aire, la concentración de carga viral nunca alcanza valores, digamos, de un riesgo importante por haber mantenido el distanciamiento, por tener el tapabocas, por higienizarse las manos y demás. Entonces, tampoco tenemos que tener tanto temor con respecto al tema aéreo, porque es fácilmente controlable eso. De hecho, si estamos en el exterior, tranquilamente podemos caminar y la probabilidad de contagiarnos es muy baja ahí. Eso quería comentarles. Yo quiero agregar algo, que los que estudiamos medicina de los libros, la veo a Betty, así que Betty me puede aseverar lo que voy a decir. Se hablaba, cuando nosotros estudiábamos en los libros, decía que los virus son altamente lábiles a la temperatura, a las altas temperaturas. Los libros de medicina decían que los virus sobreviven minutos a más de 37 grados, segundos a más de 40 grados, horas a menos de 20 grados y días a menos de 4 grados. El coronavirus vino acá a romper con todos los paradigmas de los virus, porque no se sabe cuánto tiempo viven, dice que depende de las condiciones de temperatura, humedad, peso atmosférico, no sé, presión atmosférica. Siempre, todos los que estudiamos medicina nos decían que los virus a más de 37 grados se desaparecían del ambiente. A ver, la realidad es que ahora con los métodos de desinfección actual, el autoclave se sigue usando, ¿sí? Es el método de desinfección de los materiales quirúrgicos. Cualquier material quirúrgico se mete en un horno de autoclave a 180 grados y se mata todo. Apareció el coronavirus y aparte del autoclave se utilizan los equipos de ozonización o la luz ultravioleta, ¿sí? Todos queremos tener ahora un equipo de luz ultravioleta para meter adentro del auto o meter adentro de la oficina para que los expedientes se limpien. Sería lo ideal, pero no lo podemos tener. En Argentina no se puede tener. Esos equipos están limitados a los centros de salud, a los quirófanos, a las zonas de terapia intensiva. Mientras tanto, lo único que podemos hacer, hasta no saber si mueren o no mueren según la temperatura o según la humedad, es cuidarnos, lavarnos las manos y taparnos la boca.
nada más. Bien. ¿Vos querías decir algo, Fernando? Sí, disculpen un segundito. Veo que hay algunos levantando la mano, Viviana Pérez y algún otro participante. Les pido que hagan las preguntas por el chat, ¿sí? Solo eso. Gracias. Gracias. Ahí sigo levantando preguntas. Acá hay una pregunta de Juan Ignacio Mier. ¿Qué recomendaciones nos podrían brindar en relación a la cantidad de agentes judiciales que deben concurrir diariamente al juzgado? Las recomendaciones incluso están hasta establecidas en el mismo protocolo número 5 que publicó la Secretaría de Personal y la Secretaría de Planificación. En realidad, cuando no hay un suficiente espacio físico para poder cumplir con la distancia social de 2 metros, lo que se indica, y la recomendación viene a propósito de lo que también mencionaba Diego en su diapositiva, hablando de los grupos de trabajo, justamente que se formen grupos de trabajo. Entonces, con esa formación o con formación de grupos de trabajo inalterables, nosotros estimamos unos 15 días, porque como decía bien la doctora, hablamos de un periodo de 14 días de presentación de síntomas, incubación y demás. Ella lo explicó muy bien. Y nosotros la recomendación que damos es que se formen grupos de trabajo, preferentemente 2, y con eso, ¿qué generamos? Por un lado, generamos que mantenemos inalterados los grupos y no perdemos la prestación del servicio, porque en caso de entrar en cuarentena alguno de los grupos puede, luego de la desinfección del lugar, la limpieza y la desinfección del lugar, diario y demás, puede ingresar a trabajar el otro grupo. Y por el otro lado también reducimos el factor ocupacional un 50%, porque yo tengo la mitad de la gente, entonces el espaciamiento va a ser otro. Es una recomendación. Sí, Marcelo, te escuchamos. No, decía que es una recomendación, Marcelo. Bien, otra pregunta, dice Viviana Pérez. Perdón, acá antes Marianela Di Napoli, muy buena pregunta, debe estar relacionado por los 2 metros. Sí, justamente a eso iba. Viviana Pérez dice, el protocolo dice que documentos deberían pasar por una cuarentena de 24 horas con bolsas o dentro de una caja. Entonces pregunta, ¿no tendría que ser al revés y estar ventilado durante esas horas? Quiero decir, no encerrados en bolsas o cajas. Marcela, ¿querés contestar vos esta? Sí, digamos. Es decir, el tema es que el papel esté en lo posible. Realmente, es decir, la filosofía del Poder Judicial tiene que cambiar. Tiene que pasar a ser todo magnético, es decir, el papel tendría que desaparecer. Esa es una realidad que no podemos eludir y a corto, mediano o largo plazo tiene que ocurrir. Es decir, el papel hay que evitarlo. Por velocidad, por un montón de cosas, independientemente de lo que estamos tratando hoy. En cuanto se puede dejar en cuarentena el papel, es mejor, pero no siempre se puede. Hay casos que requieren que el papel llegó y ya lo tengo que estar moviendo. O sea, evitar, sí, si se puede y no queda en bolsa, pero el tema es cómo diferenciar el papel que llegó hoy y el que llegó hace 5 días, o 3 días, o 2 días. Habría que usar distintas cajas, distintos lugares, no estar en el mismo ambiente. La idea es dejar algo que muera en tiempo y forma, teóricamente, pues también es teoría, porque la teoría de cuánto dura el papel es larga, depende de la humedad, la temperatura, y sí, cuanto mejor se ventila, mejor, pero también lo hago polular por todos lados. O sea, yo lo tendría dentro de la bolsa, lo dejaría por cierto tiempo, si puedo, no siempre se puede, y si no lo escaneo y lo mando, y lo hago circular, que eso sería lo ideal. Es decir, cortar los circuitos donde se pueda para llegar a llegar con algo magnético y moverlo con firma digital. Sobre ese punto, perdón, Marce, sobre ese punto lo que tenemos que entender es que la duración activo del virus en una superficie determinada, todos los estudios que hay hasta la fecha son estudios de laboratorio, no hay un estudio que sea en la vida real, en un ambiente, porque va a depender de la humedad, de la temperatura, de un montón de otros factores. E inclusive, aún teniendo presente de que el virus puede estar presente en esa superficie, tenemos que volver a lo que hablábamos anteriormente de la carga viral. No quiere decir que porque la superficie del elemento contenga el virus,
que sea suficiente para poder contagiarnos. Entonces, hay un montón de factores. Ahora, sobre el punto de si está bien o está mal embolsarlo, lo que se logra en este caso es irrelevante, porque lo que estamos buscando es aislarlo y esperar el tiempo determinado por estos estudios, que son, como les comentaba, estudios de laboratorio, en los cuales se determinó que el virus queda inactivado. Bien, va a depender en función del tipo de elemento, de la superficie, ya sea plástico, papel, cartón, metales, la permanencia de ese virus activo sobre esa superficie. Lo que se busca justamente es, en el caso de las superficies que se pueden sanitizar con un desinfectante, bueno, se les pasará agua con lavandina o alcohol al 70% y ya estaríamos listos con eso en ese sentido. Y en el caso del papel, lo que hacemos es aislarlo. Básicamente lo dejamos en cuarentena. Es irrelevante si lo dejamos en una bolsa o no, porque, como decía la doctora Gabriela Cocún, el virus no vuela. ¿Bien? El virus va a estar en el aire cierto tiempo por las gotículas de flush que salen de la boca, pero no es que el virus va a salir y va a salir desplazado volando desde el papel y va a llegar a otra persona. Eso no va a suceder. La cuestión por la cual entiendo que se lo decidió colocar en bolsas es simplemente para evitar que uno, por accidente, no toque el papel en ese tiempo de cuarentena, nada más. No sé si hay alguna otra pregunta, Homero. No, estoy revisando, no hay más preguntas. Acá Maite, agradecimiento a la doctora Cocún por despejarnos todas las dudas, siempre tan amablemente y especialmente en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Gabriela, dicen. Felicito a los panelistas por la acidez y disposición. Ricardo Suárez y Viviana Pérez, muchas gracias. Yo, si no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede habilitar su micrófono. Voy a hacer la última. Tengo una catarata de preguntas, pero no quiero abusarme. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo en cuarentena, entonces, el papel, para después poderlo usar? El mayor tiempo posible que lo pueda dejar. Es decir, depende de la actuación que tenga ese papel, es el tiempo que lo va a poder dejar. Se lo ve que suspender los plazos. No hace falta. Es decir, no haría falta. Es decir, si toma los recaudos igual que un billete de uso común, es lo mismo. O sea, no cambia la filosofía del uso del papel, no cambia. Billete usamos todos los días y en todo momento. Cualquier acción que hagamos hay que pagar o recibir. No sabemos por cuántas manos pasó el que recibimos, que lo teníamos hasta hace un rato, era nuestro. Después de ahí dejó de ser nuestro. Y en el papel pasa lo mismo. Si se puede digitalizar en la mesa de entrada y facilitar todo el trámite, y es posible, y dentro de las normas del Poder Judicial está permitido, es válido. Yo creo que, no sé si en corto, mediano o largo plazo, pero a eso va a atender el Poder Judicial. Es decir, yo creo que ahora es una necesidad. Antes lo que era por papel, y si no llegaba con una firma en mano no servía, un notificador o alguien que no llevaba algo en mano a un juez no servía. Hoy casi ya sirve. En algunos casos sirve. Entonces, esto va evolucionando, pero en la medida que evolucione yo lo dejo parado el mejor tiempo que pueda. Cuanto más, mejor. Yo le podría decir, y dura 3 horas, pero hay otro documento que dice dura 5 días. Entre 3 horas y 5 días hay un montón. Es decir, y los estudios científicos, hay unos que avalan 5 días, otros 3 horas, 24 horas, 1 día, 2 días, tenemos de todo. Dentro de esa variable nos tenemos que manejar. La mejor variable, ¿cuánto es? Cuanto más tiempo lo puedo dejar parado, lo dejo parado. Si no lo puedo dejar parado y lo puedo mover magnéticamente, lo muevo magnéticamente. Si no puedo magnéticamente, lamentablemente lo tengo que mover en papel. No hay otra. Y si lo tengo que mover en papel, tengo que tomar los recaudos, como dijimos anteriormente. Usar el tapabocas y después desinfectarnos las manos.
Mucho más que eso, lamentablemente, no tenemos en este momento. No, bien, y perdón, hago una acotación más, doctor. Ahí la doctora cuando expuso y comentaba a propósito de que el virus no saltaba, entre comillas, ¿no? Diciéndole un virus saltarín, tenemos esa seguridad. Dentro de toda la desinformación o la cantidad de información que se maneja, que es muy compleja, porque, bueno, escuchamos muchos medios de comunicación o por ahí hay cosas que no son tan seguras, digamos, que no tienen cierta veracidad. Lo que sabemos es que si nosotros mantenemos una adecuada higiene de manos y evitamos el contacto de las manos con las mucosas al momento de manipular ciertas superficies, como en este caso hablamos del papel, pero también podemos hablar de picaportes, podemos hablar de un montón de cuestiones. No solamente el papel es el problema acá, el problema sería más o menos tratar de cambiar una mala costumbre que tenemos como sociedad, como argentinos, digamos, que quizás no estamos tan acostumbrados a, valga la redundancia, a la higiene de manos constante. Eso creo que es básicamente lo que deberíamos ahondar ahora. Perdón, acá levanto una pregunta más que dice Ricardo Suárez. Diego, por ahí vos esta la podés contestar. Que dice, ¿qué eficacia tiene el amonio cuaternario? Tiene la misma eficacia que la lavandina y que cualquier otro desinfectante. Lo que tenemos que entender con esto es que eso es una filmina que no sé por qué se pasó, ahora que me la estás haciendo recordar. Se ve que en el ida y vuelta de esto que no funcionaba, quedó ahí colgada. Quiero volver a eso. En cuanto a lo que son los desinfectantes, vamos a tener dos que van a ser los más económicos y que es, uno, la lavandina, otro, el alcohol al 70%. La lavandina es el más económico de todos. Una botella de 1 litro de lavandina cuesta, no sé, a razón de 50 pesos. Sobre esto tenemos que tener ciertas consideraciones. Una sería las diluciones. ¿Cómo van a ser las diluciones? Vamos a necesitar por litro de agua, una cucharada sopera hasta el nivel de rebalse de lavandina. ¿Por qué hago? O sea, serían 20 mililitros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno comúnmente lo que hace es agarrar y tirarle un chorro. Cuando uno le tira un chorro, le puede estar tirando o de más, que por lo general es de más. Y lo que vamos a generar es generar una solución que sea altamente alcalina, y lo que va a pasar con eso es que vamos a dañar las superficies por donde lo pasemos. Vamos a manchar la ropa, vamos a destruir los metales, etcétera, etcétera. Entonces, la solución acorde a esto son 20 mililitros que corresponde a una cucharada sopera al nivel de rebalse. Otra de las consideraciones que tenemos que tener presente sobre esto es comprar lavandinas de primeras marcas, pero no llegamos al final de la situación. Tenemos que también tener presente que cuando compremos esa lavandina, la fecha de envasado en fábrica sea de no más de 2 meses. ¿Por qué? La concentración en cuanto a lo que es el poder desinfectante de la lavandina va mermando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, lo que va a pasar con esto es que nosotros vamos a comprar una lavandina que creemos que nos sirve y va a tener olor a lavandina y viscosidad de lavandina, pero esa lavandina básicamente no desinfecta, o sea, nos vendieron un placebo. Esto, el otro día lo estaba hablando con una amiga mía, ¿no? Y le hacía este comentario, y me decía, sí, yo por suerte compré la lavandina, que ya todos conocemos la marca, no lo quiero decir, y entonces le digo, bueno, a ver, fíjate la fecha, y le habían vendido una lavandina que tenía 3 años de fecha de envasado. O sea, básicamente lo que le habían vendido no servía para nada. Me pareció muy raro que hayan tenido una lavandina en este tiempo de pandemia de 3 años, pero la realidad es esa. Entonces, es fundamental que compremos una lavandina que sea con una fecha no mayor a los 2 meses. ¿Por qué hablo de 2 meses? En realidad la fecha de vencimiento de una lavandina es de 4 meses. Pero les dije que con 20 mililitros podemos producir una solución de 1 litro. Por lo cual, 1 litro de lavandina nos va a servir para generar más o menos
300 litros de solución de lavandina. ¿Se entiende? Por lo cual, 1 litro de lavandina nos puede llegar a durar 6 meses. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si yo compro un envase de lavandina de 3 litros o de 5 litros, la realidad es que 4 litros los debería tirar a los 2 meses, porque no me van a servir. O sea, lo que hice es comprar lavandina al divino botón. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el uso de la lavandina es que el poder desinfectante, como les decía, empieza a mermar y una vez que yo lo mezclé con el agua, va a empezar a bajar esa capacidad de desinfección luego de las 8 horas. Por lo cual es fundamental que prepare la cantidad de solución que voy a utilizar ese día. O sea, no sirve de nada que yo prepare 4 o 5 litros de solución, porque al otro día los voy a tener que tirar. Si considero que con medio litro de solución estoy bien, o con 1 litro, preparo eso, no preparo más. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque esto da para rato, Entonces, imagínense que si yo puedo comprar un sinfín de productos desinfectantes, pero claro, el más barato, el más económico y el que está en el alcance de todos, básicamente es la lavandina, ¿no? Más que nada si tenemos que utilizarlo diariamente. Pero bueno, siempre con estas consideraciones. En cuanto a lo que es el alcohol, tenemos 2 presentaciones de alcohol, una que viene al 70% y otra que viene al 96%. En el caso del alcohol que viene al 70%, ya estaría listo para utilizar. En el caso del alcohol que viene al 96%, lo que debemos hacer es generar la solución. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar 7 partes de alcohol por 3 partes de agua. Es independiente del envase que yo utilice. Lo que tengo que tener es la precaución de que todos los envases tengan la misma cantidad de agua y de alcohol. Por último, sobre las diluciones, tenemos que tener presente que hoy una botella de alcohol de 1 litro vale, como barata, no sé, 250 pesos más o menos. Y una botella de lavandina vale 40, 50 pesos, de la cual puedo generar casi 300 litros de solución de desinfectante, ¿no? Entonces, es por eso que lo que utilizamos en el Poder Judicial es lavandina por una cuestión de costos, porque la acción desinfectante es exactamente la misma que el amonio cuaternario y que un montón de otros agentes desinfectantes. Lo que agregaría es que no comprar lavandina suelta, que no se sabe de cuándo es, sino que sea en un envase cerrado, donde garantice la fecha de vencimiento. En el caso de que compremos lavandina, por eso justamente les comentaba que tiene que ser de marcas que sean reconocidas. Si yo compro lavandina suelta, lo que me va a ocurrir es que quizás esa lavandina puede ser muy buena, pero yo no puedo generar una cadena de custodia de esa lavandina, por lo cual no sé hace cuánto que la persona que me la está vendiendo la tiene almacenada en su depósito. Capaz que compró los tanques esos de 1000 litros y la va fraccionando a medida que se la van comprando, y capaz que la tiene en el depósito hace 2 años. Entonces, si bien yo se la compré hoy, esa lavandina, él la compró a la química hace 2 años atrás. Bien, cerramos con estas 2 preguntitas que están acá. Dice, en mesa de entradas de una oficina llegan correos de distintas dependencias y con diferentes cantidades de oficios y expedientes. ¿Qué pasos debe seguir el empleado de la mesa de entrada? A ver, creo que los pasos que debería seguir el empleado de la mesa de entrada, justamente como él no tiene la posibilidad muchas veces de tener el tiempo para higienizarse las manos en el baño, como le recomendamos que hagan a todas las personas que trabajan más en despacho o por ahí que hacen alguna tarea un poco más sedentaria, entre comillas. Homero, perdóname sí. que te interrumpa, pero me parece que por ahí habría que cerrar los micrófonos. Los micrófonos. Por favor. Bien, lo que decía era que está contemplado para la gente
de mesa de entrada que ellos cuenten con un alcohol en gel portátil, claramente para poder desinfectarse, porque por ahí la afluencia del público hace que no tengan el tiempo necesario para trasladarse hacia el baño a lavarse las manos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Los pasos en general están dados a propósito del respeto de las distancias y de las cantidades de gente que pueda llegar a ingresar en la propia mesa de entrada. Perdón. Entonces, en la mesa de entrada probablemente tengamos un espacio que tendremos que considerar siempre los 2 metros de distanciamiento entre el propio público que vaya a ingresar, y siempre vamos a tratar de atender detrás de la barrera protectora que hoy Diego mencionaba dentro de sus filminas, ¿sí? En el caso de que no se cuente con la barrera protectora, obviamente que se puede tratar de gestionar una protección facial, como también lo mencionó Diego. La idea es que justamente se trabaje de esa manera y que se desinfecten las manos después de la recepción de cualquier tipo de documentación con el alcohol en gel. Y un detalle o una nota de color es que la desinfección de las manos con el propio alcohol en gel a veces también hace pasible a la desinfección del propio pote de alcohol en gel portátil que ustedes tengan, ¿sí? Creo que esos es un poco los pasos que se pueden llegar a seguir. Y después la otra pregunta que hay es cuánto dura el alcohol en gel, que ya viene diluido al 70, ya que en el envase no lo dice. Diego, ¿querés responderla? ¿Cuánto dura el alcohol en gel? El alcohol en gel, si está cerrado, la duración Perdón, el es... alcohol, no el alcohol en gel. ¿Cómo? El alcohol, no el alcohol en gel. El alcohol, bueno, bárbaro. El alcohol, el alcohol o el alcohol en gel. El alcohol, al tener una densidad que es más ligera que el agua, lo que va a pasar es que va a ser más volátil, se va a evaporar más rápidamente. Por lo cual, lo que tenemos que tener en consideración en cuanto al uso del alcohol es mantenerlo cerrado, o sea, lo utilizamos y lo cerramos. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que se va a evaporar el alcohol y nos va a empezar a bajar la concentración de alcohol con relación a la cantidad de agua que tengamos en el envase. Sabemos que el alcohol, el 70%, es una solución de alcohol con agua. Si nosotros lo dejamos abierto, lo que se va a evaporar más rápido va a ser el alcohol con relación al agua, por lo cual lo utilizamos y lo debemos cerrar. Si lo tenemos dentro de un atomizador, bueno, no habría ese problema porque ya el mismo sistema de atomización queda cerrado a no ser que apretemos el botón, ¿no? Yo quiero agregar algo, si me permiten, con respecto al alcohol. Bajo ningún concepto utilizar para la desinfección de manos el alcohol al 96%. Lastima y mucho, quema la piel, hace pasible a la piel de la eliminación de todos los gérmenes que habitualmente viven en nuestra piel y nos protegen de la acción de gérmenes nocivos para la piel. Entonces, si nosotros nos limpiamos la piel con una solución al 96%, 3 veces en un día, primero nos vamos a quemar. Vamos a tener toda la piel quemada y después vamos a permitir el ingreso a través de la piel de otros gérmenes o otros virus. Nunca usar el alcohol al 96%. Sobre lo que comentaba Gabriela recién, también tenemos que tener en cuenta que no es que el alcohol al 96% por estar más concentrado va a ser mejor, es al contrario. Acá les quiero dar la idea porque la realidad es que no soy bioquímico, ni químico, ni tampoco médico, pero les quiero dar la idea. La realidad es que los virus o las bacterias o los microorganismos tienen una membrana lipídica que es una membrana básicamente de grasa. Esa membrana es permeable al agua, o sea, se abre en contacto con el agua. Si nosotros utilizamos alcohol al 96%, lo que va a pasar es que se va a deshidratar, pero adentro va a quedar el virus. Nosotros lo que necesitamos es que se abra para que pueda entrar el agente desinfectante. Por lo cual, por eso es que se utiliza al 70% con agua, para que justamente se abra. Esto es bueno aclararlo porque si utilizamos alcohol al 96%, en realidad nosotros creemos que porque está más concentrado nos va a desinfectar y en realidad es todo lo contrario, no va a desinfectar. Bien, y la última pregunta que estoy leyendo es Daniel Cortese, ¿dónde puedo retirar o pedir el alcohol en gel?
Disculpa, la realidad, pero, sí. perdón, está Martínez, no me figura el nombre, levantando la mano. Si te parece, lo escuchamos, que está hace un ratito. A ver, dale, ¿te parece que conteste esta pregunta y te damos la palabra, Bien, Martínez? dale, le damos la palabra a Martínez, no sé el nombre, no me figura, perdón. Daniel Cortese, la realidad es que como la charla es abierta toda la provincia, deberías consultar en la delegación de administración o en la delegación de sanidad correspondiente, porque dependiendo de cómo se den las situaciones en los diferentes departamentos judiciales es donde se están entregando los insumos. Sin ir más lejos, te comento que acá en la ciudad de La Plata se están entregando en la Secretaría de Personal, que para ellos armaron un sistema, armaron un correo electrónico, otorgan turnos y demás. En otras departamentales las entrega la Delegación de Administración y demás, es variado, por eso te aconsejo que consultes mejor por ese canal. Martínez, no sé el nombre porque no me acuerdo tampoco, Sí, si buenas quieres tienes la palabra. noches. Buenas noches a todos. Es Hugo Martínez, de La Matanza, del Correccional 4. Lo escuchaba Diego dar referencia de esta compra de productos de primera marca, de primera calidad, con el contralor de la fecha de vencimiento y demás. Calculo que estas pautas deben de estar informadas a las delegaciones de cada departamental. Pero el tema es, si alguien está verificando que eso se haga en esas condiciones, porque eventualmente nunca vi un envase de lavandina cuando se consigue alguno de primera marca, nunca vi con la fecha. Lo que veo son bidones de alcohol sin marca y sin fecha alguno de vencimiento, y eso es cuando pudimos llegar a las 2 primeras botellitas de alcohol en gel, de alcohol líquido, que fue hará unos 15 días atrás, bajo el oficio de amenaza de que cerraba el juzgado, que apareció, porque la provisión de todos esos elementos, por lo menos en la departamental de La Matanza, no se está haciendo bajo ese control de calidad, marca y demás que Diego comentaba. Quería saber si eso está comunicado a las delegados departamentales, más allá si el que nos toca a nosotros está o no haciendo tareas remotas desde la casa por cuestiones de índole personal de su salud, sin entrar en detalle. Gracias. Diego, ¿la podés responder vos, Diego, esa pregunta? Sí, Sucintamente, a ver, si bien eso está informado, quiero también contarles un poco cómo fue la dinámica de todo esto. La realidad es que en un poco todo esto en cierto momento, ¿no? nos llevó puestos a todos en ese sentido. Hubo un momento en el cual, los barbijos, cuando se podían comprar, pasaron de costar un valor a ser totalmente inaccesibles, y lo mismo pasó con el alcohol. Hubo momentos en los cuales el alcohol no se conseguía y muchos de los insumos eran imposible comprarlos. Y inclusive para el Poder Judicial, el que los tenía tampoco se los podíamos comprar porque hay cuestiones normativas que nos lo impedían. O sea, quien nos lo podía proveer no se lo podíamos comprar porque esa persona no tenía la documentación necesaria para poder comprarlo. Entonces, en muchos casos lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se hacen los pedidos, no se pueden hacer los pedidos basándose en una especificación técnica puntual, porque si no, lo que va a pasar es que se va a condicionar la compra y la realidad es que eso conlleva a que el producto no se pueda comprar. ¿A qué voy con esto puntualmente? Por ejemplo, si nosotros ponemos, estoy dando un ejemplo, ¿no? Comprar alcohol, quizás ahora no esté sucediendo esto, pero sí sucedió. Comprar alcohol de 1 litro, es un ejemplo simplemente. Bueno, lo que podía suceder con eso es que la gente de administración no consiga el producto o que te diga conseguí de tal otra cosa, y entonces se iba dilatando la compra y la realidad es que el personal y la gente necesitaba de ese producto. Entonces, sobre eso entiendo que puede haber algún tipo de problemática afín a esto que les estoy comentando. La realidad es que no sé
qué es lo que pudo haber pasado por lo que usted me está comentando, pero bueno, sé que estas cosas que yo sí le estoy comentando que son las que sí han pasado, ¿no? Hoy estamos más tranquilos en ese sentido, pero cuando arrancó todo era todo un caos sistemático en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Eran insumos que demandaba el mundo y que la realidad es que el que los tenía o no los vendía o esperaba que se suba el valor de esos insumos y bueno, y hasta que eso se pudo acomodar un poco, eso fue uno de los problemas que tuvimos no solamente nosotros, sino en todos los ámbitos personales y otras instituciones de gobierno también, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bueno, no veo más preguntas, Fer. Bueno, entonces no queda más que agradecerle a Gabriela, a Diego, a Marcelo, Homero, Fernando. Gracias por este tiempo que nos dedicaron. Y bueno, estoy seguro que han hecho un aporte valioso para nuestra labor diaria. Así que muchas gracias a todos y a todos los asistentes. Hasta cualquier momento. Gracias a todos. Gracias. De nuestra parte quedamos a disposición de lo que quieran y cuando quieran, porque es nuestra función. Gracias, Marcelo. Buenas noches.